Señora, me muero de hambre. ¿Puedo comer lo que queda? Dijo la muchacha Rebeca Santos, de 30 y pocos años. Era un auténtico torbellino en el panorama tecnológico europeo. Una de esas mujeres que parecían tener el toque de Midas. No solo había creado un negocio digital desde cero, había construido un imperio que cambió la forma de interactuar de la gente, catapultándola al panteón de los CEOs más influyentes de España. En aquel año de 2018, su vida era un torbellino de reuniones en 1970, capitales europeas, lanzamientos de software revolucionarios y, por supuesto, una vida de lujo que rara vez tenía tiempo para disfrutar plenamente. Vivía en un espectacular dúplex que parecía más una galería de arte contemporáneo en pleno barrio de Salamanca de Madrid, con grandes ventanales que dejaban ver la vibrante Gran Vía como un lienzo vivo y vibrante. Era un martes típico, de esos días en los que Rebeca ya había cerrado acuerdos millonarios antes de comer y planeaba su próxima gran adquisición mientras saboreaba su café con leche en su cafetera italiana de última generación. Acababa de salir de una agotadora teleconferencia con inversores asiáticos, de esas que le quitan toda la energía pero también le dan un empujón. Decidió que se merecía comer fuera, algo fuera de lo habitual en las comidas de negocios de la empresa, y se dirigió a un encantador bistró, escondido en un callejón adoquinado cerca de su oficina en el Paseo de la Castellana. El olor a aceite de oliva y ajo flotaba en el aire y el sol otoñal, con su cálida luz amarilla, dibujaba dibujos en las antiguas fachadas de los edificios, creando un ambiente casi mágico en medio del bullicio de Madrid. Pidió arroz negro con camarones que parecían una pintura en el plato, y mientras esperaba, observaba a la gente ir y venir por la estrecha calle, absorta en sus propios pensamientos sobre su próxima estrategia de marketing. Rebeca era una mujer de rutinas bien establecidas, y almorzar en ese lugar, con el agradable murmullo de las conversaciones en español y el suave tintineo de los cubiertos, era uno de los pocos momentos en los que realmente podía bajar el ritmo. Su vida, hasta entonces, era una sucesión de ambiciosas metas alcanzadas y logros profesionales, y sentía un orgullo silencioso por cada uno de los peldaños que había subido sola. La soledad, para ella, era un detalle irrelevante, un pequeño precio a pagar por la libertad y la autonomía que se había ganado con esfuerzo. De repente, una pequeña sombra vacilante se materializó junto a su escritorio, delicada como una hoja al viento. Era una niña, de unos 6 años, con ojos que parecían pequeñas aceitunas negras, grandes y expresivos, enmarcados por largas pestañas polvorientas. Su cabello, de un castaño oscuro casi color ébano, estaba despeinado y sucio, y su ropa, un vestido de algodón desteñido y un abrigo que le quedaba grande, parecía haber resistido 1000 batallas. Apretaba contra su pecho un viejo y cojo oso de peluche con un ojo desorbitado y un trozo de oreja faltante, que parecía ser su único amigo inseparable en el mundo. Rebeca sintió un nudo en la garganta, una punzada aguda que rara vez la azotaba. La voz de la chica era un susurro apenas audible, dulce y, sin embargo, llena de una urgencia que hizo que Rebeca contuviera la respiración. «Señora, ¿va a dejar comida en el plato?», preguntó, señalando con un dedito el plato de Rebeca, que seguía intacto. No había malicia ni astucia en su mirada, solo un anhelo, que trascendía su estómago, un anhelo de dignidad y una pizca de atención. Rebeca, acostumbrada a negociar con los empresarios más astutos de Silicon Valley, se sintió completamente desarmada ante tal fragilidad infantil. El latido de su propio corazón pareció resonar con demasiada fuerza en el repentino silencio que se hizo entre ellas. Rebeca, que nunca había tenido hijos y cuya interacción con ellos se limitaba a encontrarse con sobrinos lejanos en las fiestas de Navidad, no supo cómo reaccionar. No era la primera vez que veía a un niño sin hogar en Madrid, pero la cercanía, la audacia de la pregunta y la pureza en la mirada de la niña la conmovieron como nunca antes. Fue como si una pequeña grieta se hubiera abierto en su inquebrantable armadura de directora ejecutiva, revelando una parte de sí misma que ni siquiera sabía que existía. Sintió una opresión en el pecho, una mezcla de profunda tristeza e ira difusa ante la flagrante injusticia del mundo. El camarero, un hombre de bigote canoso y mirada hostil, a quien Rebeca ya había reconocido de anteriores visitas al bistró, se acercó con el ceño fruncido de quien iba a intervenir. «Niña»,
Ya te dije que no molestaras a los clientes, siseó con una voz áspera que hizo que la niña se estremeciera ligeramente. Rebeca, sin embargo, le levantó la mano, un gesto que él interpretó como «déjame encargarme de esto». Algo en la expresión de Rebeca lo hizo retroceder, aunque no quería. Había en ella una tranquila determinación que rara vez mostraba fuera de un entorno corporativo y que tomó al camarero por sorpresa. «No, está bien», le dijo Rebeca al camarero, con una voz más firme de lo que esperaba. Luego se giró hacia la niña, intentando suavizar la voz, pero aún sintiendo el temblor en el pecho. «¿Cómo te llamas, pequeña?». La niña retrocedió un paso, como si la pregunta fuera una trampa, y abrazó al osito de peluche con más fuerza. Sus ojos escrutaron el rostro de Rebeca, buscando alguna señal de amenaza. Y por un instante, el tiempo pareció detenerse allí, entre la mesa elegantemente puesta y la frágil esperanza en los ojos de la niña. Rebeca esperó pacientemente, algo que tampoco era habitual en ella. «Luna», respondió la niña, casi en un susurro, y sus finos labios, resecos por el viento, formaron una pequeña sonrisa casi imperceptible. Ese nombre, Luna, resonó en la mente de Rebeca, como el tañido de una campana antigua en un día de niebla. Algo se agitó en su interior, un recuerdo, lejano, casi borrado, que intentaba desesperadamente emerger. Rebeca extendió la mano, un gesto de invitación y consuelo, y la niña, con la misma vacilación de antes, dio un paso al frente, con la mirada fija en la mano extendida, como si fuera un misterio por descifrar, una invitación a un mundo desconocido. «Soy Rebeca, Luna», dijo Rebeca, y una sonrisa genuina se dibujó en sus labios, una sonrisa que no le había mostrado a nadie en mucho tiempo. En ese instante, sintió que su encuentro no era una simple coincidencia, sino algo que el destino había tejido con hilos invisibles, una maraña de acontecimientos que la traerían a ese momento. No sabía que ese pequeño ser, de ojos oliva y un osito de peluche desmembrado, estaba a punto de poner su mundo patas arriba y redefinir todo lo que creía saber sobre el éxito, la familia y el amor. El arroz negro en su plato, antes su prioridad, ahora era solo un detalle insignificante comparado con la magnitud de lo que comenzaba a suceder. El nombre, Luna, flotaba en el aire, una melodía extraña y familiar a la vez. Rebeca sintió un escalofrío recorrerle la espalda, algo que no era frío, sino una especie de reconocimiento. Ese nombre, en esos pequeños labios, evocaba tiempos que creía enterrados bajo capas de trabajo y ambición. Era como si un cajón polvoriento en algún rincón de su mente se hubiera abierto de repente, liberando un aroma olvidado, un olor a libros viejos y flores secas. Los ojos de Luna, tan oscuros y expresivos, parecieron perforar la armadura de años de autoprotección de Rebeca, llegando directamente a su punto más vulnerable. Rebeca, con el corazón latiendo desbocado, se agachó un poco para estar a la altura de la niña, algo que jamás habría imaginado hacer en un ambiente tan formal. «Luna, ¿tienes apellido Luna?», preguntó con voz casi susurrante, temiendo que la respuesta confirmara lo que su intuición ya le gritaba. La niña, aún abrazada al osito peludo, ladeó la cabeza, como un pajarito curioso, y fijó la mirada en Rebeca. Ese gesto, tan inocente, solo aumentó la angustia de Rebeca, quien sintió que el pasado chocaba violentamente con el presente. «Luna Martínez», respondió la chica, arrastrando las sílabas, casi como un balbuceo. Ese apellido, Martínez, impactó a Rebeca como un rayo. Fue como si el mundo a su alrededor perdiera su color y su sonido. El bullicio del bistró, el tintineo de los cubiertos, todo se convirtió en un ruido distante e irrelevante. El aire parecía enrarecido, y Rebeca sintió que la cabeza le daba vueltas. Martínez, Carla Martínez, su mejor amiga de la universidad, su confidente, su alma gemela que había desaparecido de su vida sin dejar rastro. Años atrás, una avalancha de recuerdos inundó la mente de Rebeca. Rostros sonrientes, noches de estudio con café y carcajadas en el campus universitario. Carla, con su cabello rizado y los ojos más brillantes que Rebeca había visto jamás, llena de sueños y una pasión por la vida que contagiaba a todos. La última vez que hablaron, Carla estaba embarazada, radiante, prometiendo que Rebeca sería la madrina,
la tía honoraria del bebé que estaba por venir. Y entonces, silencio. Un silencio ensordecedor que nunca se había llenado, por mucho que Rebeca lo hubiera intentado. Rebeca sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Era imposible. No podía ser. Pero esos ojos, el color de su cabello, su apellido, todo encajaba de una manera dolorosa e innegable. ¿Dónde está tu mami, Luna?, preguntó con la voz quebrada y un nudo enorme en la garganta. La niña miró al osito de peluche y un destello de tristeza, tan profundo para una niña, nubló sus aceitunas oscuras. La pequeña sonrisa de antes desapareció y una densa sombra cubrió su rostro. A Rebeca se le encogió el corazón. Mi mami se fue a las estrellas, dijo Luna, con la voz aún más débil, casi un susurro. Las sencillas palabras de la niña, pronunciadas con una resignación que le llegaba al alma, resonaron en el pequeño espacio que las separaba. Rebeca sintió una oleada de náuseas. Las estrellas. Era la forma en que la niña le decía que su amiga, su Carla, había muerto. Un viejo dolor, que ni siquiera sabía que aún cargaba, emergió con toda su fuerza, mezclado con una urgencia desesperada por proteger a esa pequeña criatura que era una pieza viva de su historia. La mano de Rebeca, que antes se había extendido para invitarla, ahora temblaba. Tocó el hombro de Luna con suavidad, como si la niña fuera de cristal y pudiera romperse en cualquier momento. Una oleada de desesperación la invadió, seguida de una furia silenciosa. ¿Cómo era posible? ¿Cómo estaba la hija de Carla, su Carla, allí, en la calle, mendigando las sobras, mientras Rebeca vivía en un mundo de abundancia? La injusticia de la situación la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. ¿Estás sola, Luna?, preguntó Rebeca, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. La chica simplemente asintió, y la vulnerabilidad de ese pequeño gesto quebró algo dentro de Rebeca. Era como si llevara el peso del mundo sobre sus frágiles hombros. Ese silencioso asentimiento fue más poderoso que 1000 palabras. Un grito silencioso de abandono y soledad que Rebeca no pudo ignorar. El contraste entre su vida y la de Luna fue una bofetada, un cruel recordatorio de que el éxito material no siempre significaba plenitud. En ese momento, en medio del bullicio del bistró, con el arroz negro intacto en la mesa, Rebeca Santos, la implacable CEO de 1900 Tecnología, sintió que su mundo se derrumbaba y se reconstruía en milisegundos. Una decisión silenciosa e irreversible se forjó en su mente. Ya no se trataba de contratos, inversiones, ni aplicaciones revolucionarias. Se trataba de Luna. Se trataba de Carla. Se trataba de rescatar un pedazo de su pasado y darle un futuro a esa chica que, por un golpe del destino, acababa de convertirse en lo más importante de su vida. Ya no había dudas, solo certeza absoluta. Miró a Luna, que ahora la observaba, con una mezcla de curiosidad y un atisbo de esperanza. Los ojos de la niña, antes llenos de profunda tristeza, comenzaron a brillar levemente. «Ven conmigo, Luna», dijo Rebeca con voz firme y una nueva determinación. «Ya no estarás sola». Volvió a extender la mano, esta vez con una convicción inquebrantable. Era el comienzo de algo grande, algo que requeriría sacrificios, pero que, sabía, valdría cada sacrificio. Ese día, que había comenzado como un simple día de trabajo en Madrid, se estaba convirtiendo en el día más importante de su vida. La determinación de Rebeca era palpable. Tomando la pequeña mano de Luna, que parecía tan frágil en la suya, se levantó, sintiendo las miradas curiosas de los demás clientes del bistró. El camarero, el del bigote canoso, observaba la escena con una mezcla de sorpresa y un inusual destello de empatía en los ojos. A Rebeca no le importó. El mundo a su alrededor podía presenciar, podía juzgar. Ahora tenía un propósito mayor, uno que superaba con creces cualquier reunión de junta o lanzamiento de producto. Ese día en Madrid no sería recordado por los acuerdos cerrados, sino por el reencuentro con una parte de su alma, olvidada entre las prisas. Sacó a Luna del bistró. El sol de la tarde otoñal le resultaba un poco más acogedor. El tráfico de la Gran Vía, antes un zumbido molesto, parecía una melodía lejana. Rebeca solo podía pensar en cómo esa chica, la hija de su mejor amiga, se había metido en esa situación. ¿Dónde estaba la familia?
¿Dónde estaba la responsabilidad? Las preguntas la agolpaban, pero la prioridad era Luna. Necesitaba un baño caliente, comida de verdad, ropa limpia y, sobre todo, seguridad. La imagen de Carla embarazada, prometiéndole ser madrina, volvió con una fuerza abrumadora, mezclada con dolor e ira. La primera parada fue una tienda de ropa infantil, de esas con escaparates llenos de muñecas y coches de colores. Luna, con los ojos muy abiertos, lo observaba todo con silenciosa admiración, como si estuviera en un cuento de hadas. Rebeca la vio tocar un vestidito azul con una delicadeza casi reverente. «Elige lo que quieras, Luna», dijo Rebeca, intentando mantener la voz suave, pero con un nudo en la garganta. La niña, acostumbrada a la escasez, parecía incrédula. Tomó el vestidito azul, un poco grande, y lo abrazó como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Un simple gesto que le rompió el corazón a Rebeca en 1000 pedazos. Luego fueron al apartamento de Rebeca. Al abrir la puerta del dúplex, Luna se detuvo en el recibidor, con los ojos abiertos de asombro. Para la chica, acostumbrada a la calle, este lugar debía de parecerle un palacio encantado. Rebeca observó la expresión de Luna, una mezcla de fascinación y miedo, y sintió una punzada de culpa por la opulencia de su vida. «Este es tu hogar ahora, Luna», dijo Rebeca, arrodillándose de nuevo, con la voz quebrada. Llevó a la chica al baño, preparó una bañera con agua tibia y burbujas, y vio a Luna sumergirse. La suciedad de 1900. La calle se disolvía en el agua, revelando una piel pálida y tersa, marcas de una infancia robada. Mientras Luna se duchaba, Rebeca se sentó en el borde de la cama, sosteniendo en sus manos el osito de peluche de la niña. Ese osito, con su ojo colgante, era un testimonio silencioso de una vida de privaciones. Una ira fría comenzó a hervir en Rebeca. ¿Quién era el padre de Luna? ¿Por qué Carla nunca la había buscado? Las preguntas eran como espinas, perforando la calma que intentaba mantener. Rebeca cogió su celular, pero dudó. No era momento de llamar a abogados ni investigadores. Era hora de encargarse de Luna. La burocracia podía esperar. La urgencia de ese pequeño ser, no. Cuando Luna salió de la ducha, con el vestidito azul que había elegido, su cabello húmedo y desenredado brillaba a la luz. Parecía una niña recién nacida, más ligera, con un brillo diferente en la mirada. Rebeca la abrazó con fuerza, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo y la fragilidad de sus huesos. En mi no me entiendo. Ese abrazo, Rebeca sintió no solo el dolor del pasado de Luna, sino también una inmensa responsabilidad. Un amor que surgió de la nada y la envolvió por completo. Era un amor como nunca antes había sentido, abrumador y protector. Rebeca preparó una cena sencilla pero nutritiva, algo que Luna comió con un hambre lastimosa, pero con una dignidad sorprendente. Durante la cena, Rebeca intentó hablar con la niña para saber más sobre su pasado, pero Luna se mostró evasiva. Las palabras le salían con dificultad, como si tuviera un bloqueo. Hablaba de su mamá con cariño, pero cuando Rebeca le preguntaba por papá, Luna abría los ojos de par en par y se encogía, apretando el osito de peluche contra el pecho, una clara señal de trauma. La reacción de Luna ante su padre encendió la alarma en Rebeca. Algo andaba mal, algo muy grave que la niña no quería o no podía verbalizar. Rebeca sintió un escalofrío. No se trataba solo de abandono. Parecía haber un miedo real asociado a la figura paterna. Su intuición, tan aguda en el mundo empresarial, le gritaba que algo oscuro se escondía tras la historia de Luna. Decidió que haría todo lo posible por descubrir la verdad y proteger a la niña de cualquier daño. Después de cenar, Rebeca le leyó un cuento a Luna, uno de los que su madre le había leído de niña. La voz de Rebeca, normalmente firme y directa, se suavizaba con cada palabra, con cada entonación. Luna, acurrucada en sus brazos, se durmió rápidamente, con el osito de peluche aún apretado contra su pecho. Rebeca la observó dormir, con el rostro sereno, y sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Era una paz distinta a la que traía el éxito profesional. Era la paz de un propósito mayor, la paz de una conexión profunda e inesperada. Rebeca pasó la noche despierta, sentada al borde de la cama de invitados, observando a Luna. El lujo del apartamento, las obras de arte, todo parecía vacío ahora.
Lo único que importaba era la pequeña criatura dormida. En el silencio del amanecer madrileño, Rebeca hizo una promesa solemne. Cueste lo que cueste, por grande que sea el sacrificio, lucharía por Luna. Lucharía para darle la vida que Carla hubiera deseado, la vida que todo niño merecía. La batalla sería larga y ardua, lo sabía, pero Rebeca, la despiadada directora ejecutiva, estaba más que lista para librar esta guerra. La mañana siguiente en Madrid llegó con una claridad que contrastaba con la confusión de los sentimientos de Rebeca. Con Luna aún dormida, la mente de Rebeca estaba a 1000 por hora. Necesitaba un plan, y rápido. El primer paso era encontrar al padre de Luna, Eduardo Martínez. Rebeca lo recordaba vagamente de su época universitaria. Un chico encantador de sonrisa fácil y una forma de conseguir siempre lo que quería. Carla, en su ingenuo amor por el amor, vio cualidades que Rebeca, con su perspectiva más escéptica, nunca vio. El instinto protector de Rebeca le gritaba que algo andaba muy mal con su presencia en la vida de Por Luna. Rebeca sabía que necesitaba ayuda. Su red de contactos, forjada durante años en el mundo tecnológico, era amplia y poderosa. Llamó a Inés, una antigua compañera de universidad que, a diferencia de ella, había estudiado Derecho y se había convertido en una reconocida abogada en Madrid, conocida por su perspicacia y su capacidad para resolver casos complejos. Inés, con sus gafas de montura de colores y su indomable cabello rojo que parecía tener vida propia, tenía una mente aguda y una ética inquebrantable. Era la persona indicada para la batalla que estaba a punto de desencadenarse. La conversación con Inés fue rápida y directa. Rebeca explicó la situación, con la voz entrecortada por la emoción, mientras contaba sobre Luna y Carla. Inés escuchaba en silencio, interrumpiéndola solo con preguntas específicas e inteligentes, absorbiendo cada detalle con la atención que un cirujano tiene antes de una operación delicada. Al final, el abogado prometió investigar a Eduardo Martínez y brindarle el apoyo legal necesario. «Rebeca, esto huele mal», dijo Inés con voz grave. «Muy mal, pero no te preocupes, descubriremos la verdad y protegeremos a esta niña». Ese voto de confianza encendió una llama de esperanza en el corazón de Rebeca. Mientras Inés trabajaba entre bastidores, Rebeca se dedicó a Luna. Llevó a la niña a pasear por el Parque del Retiro, un oasis verde en medio de la ciudad, donde Luna corría libremente, riendo por primera vez de verdad, un sonido que Rebeca reconoció como la melodía más hermosa que jamás había escuchado. Luna alimentó a los patos en el lago, con una sonrisa que iluminó su rostro y le hizo brillar sus ojos oliva como nunca. Rebeca sintió una punzada de remordimiento por no haber conocido antes esa parte de Luna, esa niña llena de luz que la vida en la calle había intentado apagar. Pero la paz fue fugaz. A última hora de la tarde, Inés volvió a llamar con una voz cargada de oscura urgencia. «Rebeca, las noticias no son buenas. Eduardo Martínez es un caso complicado. Tiene antecedentes de deudas de juego y tratos con gente de mala reputación. Y lo peor, descubrí que Carla, antes de morir, le dejó una cantidad importante de dinero a Luna, una herencia familiar que él debería haber administrado. No hay rastro de ese dinero y parece que usó a Luna para mantenerse, o peor aún, para escapar de los acreedores». Las palabras de Inés cayeron como piedras sobre Rebeca. Luna no solo estaba abandonada, estaba siendo explotada. Eduardo Martínez, con esa sonrisa fácil, era un criminal, un depredador que usaba a su propia hija para su propio beneficio. Una furia incontrolable se apoderó de Rebeca. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel como para usar a una niña, de su propia sangre, para fines tan viles? La inocencia de Luna, quien jugaba felizmente en el sofá con uno de los libros de Rebeca, contrastaba brutalmente con la depravación de las acciones de su padre. La lucha sería más compleja y peligrosa de lo que Rebeca había imaginado. No se trataba solo de una adopción legal, se trataba de rescatar a Luna de un abismo, de un padre que representaba una verdadera amenaza para su seguridad y bienestar. Rebeca observó la pequeña figura de Luna, tan ajena al peligro que la rodeaba, y sintió una férrea determinación. Protegería a Luna a toda costa, incluso si eso significaba descubrir oscuros secretos y enfrentarse a gente peligrosa. Su imperio tecnológico, su fortuna,
Todo parecía secundario a la vida de aquella niña. Inés explicó los siguientes pasos. Tendrían que reunir pruebas sólidas contra Eduardo, demostrar que era incompetente y peligroso, y, lo más importante, conseguir la custodia temporal de Luna. El proceso sería arduo, largo y emocionalmente agotador. Rebeca sabía que sería una zambullida en un mundo que ella, con su vida organizada y su éxito, jamás había imaginado. Pero la imagen de Carla, sonriendo y confiándole su madrinazgo, la animó. Sintió que estaba cumpliendo una promesa, aunque tardía, a su amiga. Esa noche, Rebeca no pudo dormir. Con cada ruido en el apartamento, cada sombra proyectada en la pared, su mente imaginaba escenarios, planes, estrategias. Se encontró investigando las leyes de adopción, los derechos de los niños y los peligros de la vida en la calle. Su cerebro de directora ejecutiva, acostumbrado a descifrar algoritmos y tendencias del mercado, estaba ahora completamente concentrado en un único objetivo crucial: asegurar que Luna estuviera a salvo, que tuviera una vida digna, lejos del padre que la había traicionado tan cruelmente. Por la mañana, Rebeca despertó con energías renovadas, a pesar de su insomnio. Luna la esperaba en la cocina, comiendo cereal con la misma delicadeza de siempre. Rebeca sintió una mezcla de esperanza y urgencia. Necesitaba actuar, y rápido. El día que había comenzado con el descubrimiento de la verdad sobre Eduardo Martínez sería el día en que Rebeca Santos, la exitosa empresaria, comenzaría a desmantelar su propia vida para construir una nueva, completamente centrada en un amor que desconocía. El viaje sería largo, pero estaba lista para cada paso, cada sacrificio. La oficina de Inés, en pleno corazón de un barrio antiguo de Madrid, con sus estanterías llenas de libros polvorientos y vistas a un patio interior florido, se convirtió en el cuartel general de Rebeca. Ese día, un viernes lluvioso, sería el punto de partida de la batalla legal. Inés, con su bolígrafo morado favorito, garabateando en un bloc de notas, explicó los trámites y los desafíos. Rebeca, vamos a necesitar una orden judicial para garantizar la custodia temporal de Luna de inmediato. Si Eduardo descubre que está contigo, podría intentar algo desesperado. Y tenemos que encontrar el dinero de su herencia. Es la prueba definitiva de su mala fe. Rebeca, con Luna en una pequeña habitación al lado, jugando con lápices de colores y un cuaderno nuevo, sintió que el corazón le latía con fuerza. Miró la puerta entreabierta, donde podía ver la cabecita de Luna inclinada sobre su dibujo, y cada fibra de su ser se llenó de una determinación inquebrantable. Era como si, de repente, todos sus años de negociaciones de alto riesgo, de decisiones bajo presión, la hubieran estado preparando para este momento. No se trataba de millones de euros, sino de la vida de una niña. Y Rebeca no conocía la palabra perder, cuando lo que estaba en juego era tan valioso. Inés era una máquina de estrategia. Ya había activado contactos en la policía y los servicios sociales. La idea era construir un caso tan sólido que Eduardo Martínez no tuviera ninguna posibilidad. Vamos a solicitar una investigación sobre sus movimientos financieros en los últimos años. Si usó el dinero de Luna, encontraremos las pistas, explicó Inés, con los ojos brillantes de la inteligencia que la convertía en una de las abogadas más temidas de Madrid. Rebeca asintió, aliviada de tener a alguien tan competente a su lado. La soledad de aquella batalla se disipó un poco. Mientras el aspecto legal se ponía en marcha, Rebeca empezó a sentir los primeros impactos en su vida. Las reuniones de la junta directiva, antes una prioridad absoluta, ahora se apretujaban en su agenda, o incluso se delegaban. Sus correos electrónicos corporativos se acumulaban, y su teléfono móvil, antes un apéndice inseparable, ahora pasaba más tiempo en silencio. Sentía la presión de los inversores y socios, que notaban su ausencia y su cambio de enfoque. La empresa, su primogénita, como solía bromear, empezaba a sentir el impacto de la nueva prioridad de su director ejecutivo. Esa misma tarde se produjo el primer enfrentamiento. Eduardo Martínez, alertado por alguien conocido sobre la desaparición de Luna, llamó a Rebeca. Su voz, antes encantadora, ahora sonaba irritada, llena de falsa preocupación. «Rebeca, qué sorpresa, me enteré de que tienes a mi hija. ¿Dónde la encontraste? Quiero a Luna de vuelta, ya», exigió, con un tono que rozaba la amenaza velada. Rebeca sintió
que se le helaba la sangre, pero se mantuvo firme, con la voz helada. Tu hija está a salvo, Eduardo, y no te preocupes. Las autoridades competentes ya están al tanto de la situación. La respuesta de Rebeca lo desquició. Tartamudeó y la preocupación se desvaneció, revelando ira. No te metas en mis asuntos, Rebeca. Esto es entre Luna y yo. No tienes nada que ver con esto, gritó al otro lado de la línea. Rebeca casi podía oler el miedo y la ira que emanaban de él. Respiró hondo, recordando la mirada asustada de Luna al mencionar el nombre de su padre. Se trata de Luna, Eduardo, y de ahora en adelante, todo lo que le concierna es mi problema. Prepárate, porque la justicia te alcanzará. Y colgó. La llamada dejó a Rebeca temblando, pero no de miedo, sino de ira justificada. Este hombre era despreciable, pero el incidente la llevó aún más lejos. Se encontró pensando no solo en Luna, sino también en Carla, en cómo su amiga debió haber sufrido a manos de semejante hombre. Era como si la voz de Carla resonara en su mente, clamando justicia, protección para su hija. Rebeca sintió la responsabilidad de ser la voz de alguien que ya no podía hablar. La batalla ahora era personal, un honor a la memoria de su amiga. Los días siguientes fueron un maratón. Rebeca acompañó a Luna a todas sus actividades, la llevó al parque, le enseñó a leer e hizo lo que nunca había hecho: vivir una vida normal, aunque con un torbellino por dentro. Inés, a su vez, presentó una solicitud de custodia temporal, adjuntando los primeros informes que indicaban la negligencia de Eduardo y la desaparición de la herencia. La justicia comenzaba a actuar lentamente. Rebeca sentía que nadaba contracorriente, pero con cada pequeño paso adelante aparecía un rayo de esperanza. La empresa de Rebeca, como era de esperar, empezó a resentirse. Los accionistas la llamaron, descontentos con su ausencia. La prensa tecnológica empezó a especular sobre la falta del director ejecutivo y a correr rumores de una posible crisis en la empresa. Rebeca sentía el peso del mundo empresarial, pero con cada sonrisa de Luna, con cada nuevo avance de la chica, se daba cuenta de que estaba tomando la decisión correcta. El éxito material, que antes la había definido, ahora parecía trivial, casi insignificante, frente al amor que se estaba formando. En una tarde soleada, mientras Luna dibujaba una casa colorida en la alfombra de la sala, Rebeca recibió una llamada de Inés. Le habían concedido la custodia temporal. Rebeca sintió una mezcla de alivio y triunfo. Era solo el primer paso. La batalla aún sería larga y el asunto de la herencia de Luna aún estaba por resolver. Pero Luna estaba oficialmente a salvo, bajo su cuidado. Rebeca miró a la niña, quien levantó la vista y sonrió. En esa sonrisa, Rebeca vio no solo a Luna, sino también a Carla, y la certeza de que estaba en el camino correcto, luchando por la familia que el destino le había dado. La noticia de la custodia temporal de Luna fue un bálsamo para el alma de Rebeca, un pequeño soplo de aire fresco antes de la siguiente batalla. Pero sabía que era solo la punta del iceberg. La verdadera guerra, la de la adopción legal y la recuperación de la herencia de Luna, apenas comenzaba. Eduardo Martínez, herido en su orgullo y en sus planes financieros, no se detendría. Rebeca lo sentía en los huesos, la misma intuición aguda que la había convertido en una magnate del mundo de la tecnología, ahora centrada en la protección de una niña. Inés y Rebeca se lanzaron de lleno a la recopilación de pruebas. Examinaron minuciosamente cada extracto bancario, cada llamada sospechosa y cada documento legal que poseía. Descubrieron que había desviado el dinero de la herencia de Carla a Luna, una suma considerable que debería haber garantizado el futuro de la chica. Eduardo había usado la fortuna para financiar una vida extravagante, pagar deudas de juego con figuras sospechosas de Lampa madrileña e incluso invertir en negocios pantalla que fracasaron estrepitosamente. Con cada nuevo descubrimiento, la furia de Rebeca crecía. No era solo la negligencia, era la crueldad calculada, la manipulación de una niña vulnerable para beneficio propio. Rebeca se imaginó confrontando a Eduardo, exigiendo respuestas, pero sabía que la batalla debía librarse en los tribunales, con la frialdad de la ley y la solidez de las pruebas. Luna, mientras tanto, prosperaba. Las pesadillas disminuyeron y ella comenzó a abrirse más, compartiendo pequeños detalles de su vida en la calle, de las noches frías y la constante sensación de miedo.
La empresa de Rebeca, sin embargo, era un polvorín. Los titulares de la prensa económica ya hablaban de inestabilidad de liderazgo y desinversión del CEO. Accionistas importantes, que antes la idolatraban, ahora exigían reuniones urgentes, amenazando con retirar su capital. La presión era inmensa. Un dilema entre el imperio que había construido y la vida que estaba reconstruyendo para Luna. Rebeca sabía que no podía tener ambos mundos con la misma intensidad. Se avecinaba una decisión drástica. «Rebeca, tienes que decidir», dijo uno de sus principales inversores, un hombre canoso de mirada fría y calculadora, durante una tensa videoconferencia. «O estás aquí al 100% o la empresa se hunde. Tus proyectos se han pospuesto. Tu presencia es mínima. El mercado lo siente. No podemos permitirnos tu pausa existencial». La palabra pausa fue como una bofetada. No fue una pausa, fue una revolución en su vida. Rebeca sintió el peso de sus responsabilidades, pero el rostro de Luna apareció en su mente, y la decisión, antes difícil, se volvió clarísima. Ese día, Rebeca tomó la decisión más difícil de su carrera. Convocó una reunión de emergencia con la junta directiva y los principales accionistas. Ante un público que ya la había visto celebrar importantes victorias, anunció su renuncia como directora general de la compañía. Su voz, antes vibrante y llena de autoridad, ahora estaba llena de emoción contenida. «No es una decisión fácil, pero es la correcta para mí en este momento. Necesito dedicar mi energía a un proyecto de vida que se ha vuelto más importante que cualquier negocio». La conmoción en la sala era palpable. Hubo murmullos, miradas de incredulidad e incluso algo de decepción. Pero Rebeca no se dejó intimidar. Nombró a un sucesor interino de confianza y explicó que permanecería en la junta directiva, pero con un rol menos activo. Dejó claro que la empresa estaba en buenas manos, pero que ella, Rebeca Santos, tenía una nueva misión. Era un cambio radical respecto a la vida que conocía, un salto al vacío, pero sus ojos transmitían una certeza que pocos podían comprender. Al salir de la reunión, Rebeca sintió una mezcla de alivio y una extraña ligereza. Era como si le hubieran quitado un peso invisible de encima. La presión del mundo corporativo, las expectativas, las metas irrealistas, todo se desvanecía. Cambió su impecable traje por ropa más cómoda y se fue directa a casa, donde Luna la esperaba. Ese día de sacrificios parecía haberle quitado la niebla de la vista, y pudo ver con claridad lo que realmente importaba. La batalla legal con Eduardo Martínez se intensificó. Él, a su vez, intentó defenderse, alegando que Rebeca se estaba entrometiendo en su vida y que la herencia había sido invertida a nombre de su hija, sin éxito. Pero Inés había elaborado un expediente impecable, con pruebas de malversación de fondos, amenazas y el estilo de vida precario de Eduardo. El testimonio de Luna, aunque delicado y reservado, fue crucial, pues reveló el miedo que sentía por su padre y las situaciones peligrosas en las que la había metido. Finalmente, tras semanas de tensas audiencias y emociones intensas, el Juzgado de Familia de Madrid emitió su sentencia. La custodia definitiva de Luna fue otorgada a Rebeca Santos, y Eduardo Martínez fue declarado responsable de su mala fe y del desfalco de la herencia de su hija. Ese día, que comenzó con la difícil decisión de Rebeca de abandonar su imperio, culminó con el triunfo del amor incondicional. La justicia, lenta pero implacable, había prevalecido, y Luna por fin tenía un hogar y una familia de verdad. Rebeca la miró con lágrimas de alivio y gratitud. Ese era el verdadero éxito. Con la sentencia judicial en la mano, el alivio que sintió Rebeca fue algo que jamás imaginó posible. Era como si el aire en el apartamento de Madrid, antes cargado de tensión, ahora fuera más ligero, perfumado con la promesa de un futuro. Luna, a pesar de ser pequeña, parecía percibir el cambio en el ambiente. Ya no se despertaba sobresaltada en mitad de la noche, y su sonrisa, antes tan rara y tímida, ahora florecía con más frecuencia, iluminando las habitaciones por las que pasaba. Un verdadero rayo de sol después de una tormenta. Lo primero que hizo Rebeca fue empezar a organizar la vida de Luna de forma más estructurada. La matriculó en un colegio privado del barrio, tomó clases de natación y visitó museos y parques. Rebeca,
La exdirectora ejecutiva, que antes solo entendía gráficos y hojas de cálculo, ahora se sumergía en los libros infantiles, intentaba descifrar los misterios de las tareas de primer grado y aprendió a trenzar el pelo de Luna. Cada pequeño logro de la niña, cada palabra nueva aprendida, cada risa despreocupada, era un tesoro para Rebeca, algo que valía más que cualquier millón de euros. Adaptarse a su nueva rutina fue todo un reto para Rebeca. Cambió las reuniones de la junta directiva por conversaciones con educadores, los vuelos internacionales por paseos en bicicleta por el Parque del Retiro. Sus antiguos colegas del mundo tecnológico, que antes la admiraban por su ambición, ahora la miraban con una mezcla de curiosidad e incluso cierta extrañeza. Muchos no entendían cómo alguien podía abandonar una carrera brillante por una niña, pero a Rebeca no le importaba. Ese abandono para ella fue el mayor logro de su vida. Mientras Luna se adaptaba a su nueva realidad, el proceso de recuperar su herencia con el dinero de Carla fue más lento. Eduardo Martínez, sin recursos y con antecedentes penales, se vio obligado a afrontar las consecuencias de sus actos. Aunque la cantidad total seguía en disputa y había pocas esperanzas de que pudiera devolverlo todo, lo más importante para Rebeca era que Luna estaba a salvo y el tribunal había reconocido la mala fe de su padre, impidiéndole causar más daño a la niña. Por las noches, Rebeca y Luna hablaban, y la niña desentrañaba las capas de su historia. Hablaba de su madre, Carla, con una añoranza que le conmovía el corazón. Recordaba a Carla cantándole el fuerte abrazo antes de dormir, y cómo su madre siempre le decía, Rebeca la cuidaría. Esas palabras, pronunciadas con la voz infantil de Luna, eran un testimonio de la confianza de Carla, una responsabilidad que Rebeca ahora asumía con todo su ser. Fue durante estas conversaciones y durante las experiencias que Rebeca tuvo con Luna que una nueva idea comenzó a germinar en la mente de la exdirectora ejecutiva. Había tantos Lunas en el mundo, tantos niños vulnerables, atrapados en ciclos de pobreza y abandono, explotados por adultos sin escrúpulos. La riqueza material que había acumulado, su experiencia en gestión, su red de contactos, todo esto podría usarse para algo más grande, algo que realmente marcaría la diferencia en la vida de otros niños. Sintió que su superación no era solo individual, sino que podría ser un ejemplo para otros. Rebeca compartió la idea con Inés, quien, con su pragmatismo y gran corazón, se entusiasmó de inmediato. Rebeca, esto es genial. Con tu visión y mis conocimientos legales, podemos lograr algo realmente grande. Y así, se plantó la semilla, la creación de un centro de apoyo para niños en riesgo, un lugar donde la familia no se definiría por lazos de sangre, sino por amor, libertad de decisión y protección. Un espacio seguro donde niños como Luna pudieran encontrar apoyo y esperanza. Rebeca comenzó a planificar el centro con la misma pasión y rigor que dedicaba a su negocio. Vendió parte de sus acciones en la empresa tecnológica y utilizó el capital para financiar el proyecto. Cedió parte de su lujoso apartamento en Madrid, transformándolo en un refugio temporal mientras buscaban un local más amplio. Movilizó su antigua red de contactos, ya no para inversiones financieras, sino para donaciones, voluntariado y apoyo. La respuesta fue asombrosa. Muchos, conmovidos por la historia de Rebeca y Luna, se sumaron a la causa. El centro, que recibió el evocador nombre de Estrelas de Carla en honor a la madre de Luna, abrió sus puertas unos meses después. Era un lugar vibrante, con habitaciones coloridas, ludotecas, bibliotecas y profesionales dedicados, desde psicólogos hasta educadores, todos con un objetivo común: rescatar la infancia perdida y ofrecer un nuevo comienzo. Luna, con su ahora radiante sonrisa, se convirtió en la mascota e inspiración del centro, un testimonio vivo de que la vida puede transformarse mediante el poder del amor y la solidaridad. Hoy Rebeca Santos ya no es la famosa CEO, sino la madre de Luna y fundadora de Estrelas de Carla. Su vida está llena de un propósito que nunca imaginó que la llenaría tan plenamente. Aún no comprende los tortuosos caminos del destino que la llevaron a Luna en aquel bistró de Madrid, pero sabe que cada paso, cada sacrificio, valió la pena. Su historia es un recordatorio viviente de que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se construye con amor,
y que la familia más fuerte es la que elegimos proteger y nutrir, sin importar los lazos de sangre. Luna y Rebeca, juntas, le han demostrado al mundo que la superación es un acto de amor.